Buenas tardes, continuamos con el tema de codificadores en esta parte de digitales. Entonces vamos a mencionar que al activar una entrada se genera a la salida una combinación del código correspondiente a esa única entrada. Un codificador de octal a binario consta entonces, o se dice que es de 8 a 3 líneas. Tiene 8 entradas y 3 salidas con entradas activas en nivel bajo. Entonces, con la activación de una entrada se genera a la salida un código de 3 bits. Las entradas se activan con niveles lógicos en bajo. Entonces vamos a referirnos al libro. Aquí vemos la circuitería interna de este codificador de 8 a 3 líneas, 8 entradas, 3 salidas. Entonces vemos que son activas en nivel bajo y miramos su tabla de comportamiento. Entonces nos damos cuenta, esta es la entrada A0 negada, que tiene niveles señalados con esta X, que significa no importa, ¿no?, si es 1 o si es 0. Por tanto, la combinación primera de esta fila de todas sus entradas nos resulta en la salida con los 3 ceros en Q0, Q1, Q2, y así se va mostrando todo el comportamiento, ¿no? De nuevo aquí tenemos un nivel no importa seguido de la 1 negado en 0 y los demás en 1 para tener la combinación correspondiente a 1. Y así se va configurando todos los comportamientos. Vemos el A1 en principio activo en 0, después el A2, después el A3, 4, 5, A6, A7. Para ver los comportamientos de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ahí está el comportamiento de ese codificador. Este es el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Ahora veremos codificadores con prioridad. Regularmente los codificadores, al activarles más de una entrada, ponen todas sus salidas activas. Por tanto, los codificadores con prioridad activarían el código más alto a la salida cuando activamos varias entradas al mismo tiempo. Entonces, el código de la entrada activada más alto se mostraría a la salida. Entonces ya tenemos claro esto, ¿no? Los codificadores con prioridad. Tenemos algunos codificadores octal a binario con prioridad. Las referencias 74148 y estas otras referencias con combinación de las letras, ¿no? Bueno, listo, seguimos. Codificador de decimal ABCD con prioridad. Tenemos estas referencias 74147 y combinado con estas otras letras de las TTL y CMOS.
corresponde o tiene 9 entradas activas en bajo y produce el código BCD invertido. Entonces vamos a ver el libro. Entonces de nuevo hablamos del 74147, codificador de decimal ABCD con prioridad. Aquí vemos que las entradas son activas en bajo y las salidas igualmente señala el símbolo que son activas en bajo, donde este es el bit de mayor peso y este es el de menor. La tabla de comportamiento es como se ve en la siguiente presentación, donde teniendo unos en todas las entradas corresponde a las salidas todas puestas en 1. Acordémonos que sus entradas son activas en niveles bajos y sus salidas igualmente son activas en niveles bajos. Lo que mencionamos aquí que el BCD invertido. Entonces ahí podemos ver donde las X son estados de no importa, ¿no? Puede ser 1 o 0. Entonces esta otra combinación nos arrojaría la salida este comportamiento. Y así podemos mirar cada una de las combinaciones de entrada y la correspondiente salida. Entonces este es el codificador 74147 de decimal ABCD con prioridad. Como se dijo que son salidas invertidas, entonces es salidas activas en 0. Entonces miremos aquí de nuevo la tabla. Este sería el equivalente al 1. ¿Sí? Salida activa en 0. Entonces este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, esta el 6, tenemos esta como el 7, esta sería el 8, el 9 y el 0. Entonces ahí tenemos el BCD con el BCD invertido, ¿no? Entonces ya sabemos. El codificador interruptor. Entonces si hablamos del mismo chip 74147, se le pueden colocar a sus entradas pulsadores normalmente abiertos que representarían un teclado y a la salida se tiene el código de cada pulsador. Entonces este sería el arreglo. De nuevo estamos con el libro de sistemas digitales de Ronald J, Neal S y Gregory L. Entonces vemos el arreglo de pulsadores que llevan la señal a tierra. Inicialmente están o normalmente está cada entrada a 1 al nivel 5 de 5 voltios a través de esta resistencia. Entonces el pulsar cada pulsador llevará la señal a tierra. Entonces ahí vemos el arreglo de entradas. Ya dijimos que el 74147 tiene activas sus entradas en nivel bajo. Por tanto, con cada pulso que hagamos a la entrada se genera el correspondiente código
de BCD invertido a la salida, utilizamos otros inversores para tener el BCD normal, el que conocemos. Ya mencionamos que el 74147 es codificador con prioridad por si se oprimen varias teclas simultáneas. Aquí en el libro muestran el 74148, que el chip codificador es mejor que el 147, pues tiene entradas de control. Entonces tiene 8 entradas, 3 salidas. Esta es la correspondiente entradas, las 8. Sí, aquí tenemos, bueno, estos 7 aquí. Estas son las entradas. Esta es otra entrada de habilitación. Este es el comportamiento donde recordemos que los símbolos X significan no importa si es un alto o un bajo, ¿no? Entonces esa es la tabla de comportamiento. Estas son las salidas negadas también y entradas de control. Entonces ahí tenemos para que puedan hacer un análisis del comportamiento del 74, el ALS 148. Entonces ahí tenemos, bueno, estas son también salidas, ¿no? Entonces tenemos ese comportamiento. Aquí están los comentarios. Sin embargo, en los manuales de comportamiento de cada chip, que podemos consultarlos, también detallan el comportamiento de cada uno de estos pines de entradas y salidas. Continuamos acá, diagnóstico de fallas. Es análisis, observación. Ya hemos repasado estos temas con ayuda de medidores lógicos, puntas lógicas. En el video de digitales 42 hablamos de estos instrumentos: pulsador lógico, punta lógica y el uso, ¿no? Entonces, para referirnos de nuevo a estas notas de digitales 42. Seguimos con multiplexores o selectores de datos. Un multiplexor selecciona una de varias señales de entrada y la pasa a la salida. Ejemplo, como cuando seleccionamos una señal de radio o de CD o de cassette para pasarla a un amplificador, ¿sí? Entonces, ese enrutamiento se logra mediante unas entradas de selección o entradas de dirección. Gráficamente tenemos aquí varias entradas. Este es el libro de nuevo de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Tenemos varias entradas, las cuales aquí pasan a la salida con algún circuito de control de selección. Entonces nos dice cuál queremos o cuál se quiere pasar a la salida. Entonces es multiplexor o selectores de datos. En principio aquí la flecha dice que pasaría el dato
y 0 a la salida. El código de entrada de selección es el que da el mando de qué entrada pasa a la salida. Multiplexor o selectores de datos. Un MUX o multiplexor básico de 2 entradas usa 3 compuertas, donde I0 e I1 son las entradas de datos y S es la selección, la entrada de selección, y Z es la salida. Entonces, de nuevo con el libro estamos aquí, dijimos que estas son las entradas. Utiliza esta 3 compuertas y Z como salida, y esta es la selección. Entonces ahí miramos, a través de las AND se habilita la correspondiente entrada, pasaría a la salida, y esta sería la tabla del comportamiento, ¿no? Con los niveles a escoger de selección. Un multiplexor simple básico de 2 entradas. Z con un 0 de selección dirá que es igual a I0, y Z con un 1 de selección sería Z igual I sub 1. Una de las aplicaciones sería para escoger entre 2 relojes de diferente frecuencia. Entonces, 2 relojes de diferente frecuencia. Ahora miraremos un multiplexor de 4 entradas. Básicamente se arma de forma similar a la anterior, pero usa 4 AND y una OR, con 3 inversores. Hay 2 entradas de selección, S0, S1. Entonces, todas sus combinaciones hacen que cada una de las 4 entradas pase a la salida. Aquí de nuevo en el libro de sistemas digitales vemos este arreglo de las 4 AND y una OR, 3 inversores, las entradas de selección y las entradas principales. Entonces Z pasaría a ser cada una de las entradas principales de acuerdo a la selección que se haga en S0, S1, y esta es la tabla. Entonces ahí tenemos el comportamiento. Por este lado tenemos el mismo circuito, el mismo comportamiento de la tabla, pero se usan buffers triestado y un decodificador. Entonces ahí tenemos la selección, las entradas principales y las salidas. Buffers triestado, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, para que hagan el correspondiente repaso. Entonces, acordémonos en el video de Digitales 39 hicimos mención de los buffers triestado para que hagan la correspondiente consulta y entiendan el circuito que acabamos de ver, ¿no? En Digitales 39. Entonces, básicamente este decodificador hace que escojamos el buffer que permite transmitir su correspondiente entrada a la salida. TTL y CMOS tienen multiplexores de 2, 4, 8 y 16 entradas. Entonces vamos a referirnos a un multiplexor de 8 entradas.
De nuevo estamos aquí con el libro. Este es el arreglo correspondiente a un multiplexor de 8 entradas y de la referencia 74 ALS 151. Entonces tenemos este arreglo de compuertas, las diferentes entradas. Estas son la selección, una entrada de habilitación, la salida Z con su negado Z negado, ¿no? De nuevo, 3 entradas de selección y la tabla de comportamiento. Aquí se mira la selección y la habilitación y las salidas. La salida negada y la salida normal, ¿no? Ahí está la tabla de comportamiento y la referencia del chip de 8 entradas. Otra parte del libro muestra un MUX, un multiplexor de 16 entradas hechas con dos multiplexores 74HC 151. ¿Sí? Y bueno, entre los dos suman 16 entradas. Entonces ahí vemos la forma de integrarlos, ¿no? Bueno, para el próximo video haremos referencia al tema de las aplicaciones de los MUX, de los multiplexores. Entonces dejaremos ahí por ahora. Gracias.